Una casa es edificada con sabiduría, también dice el libro de Proverbios. Pero también dice la escritura que Dios edificó su casa. Nosotros somos casa de Dios y en, en Primera de Pedro, capítulo 2, dice que somos sacerdotes dentro de la casa de Dios. Hacemos el servicio dentro de la casa de Dios. Y esto es importante saber porque es necesario que atiendas tu casa, porque puede ser que tengas en tu trabajo te vaya bien, etcétera, pero en tu casa puede haber situaciones donde el diablo está operando, está operando. En el libro de Nehemías, el capítulo 4 es bien interesante porque trata acerca de cómo el pueblo de Israel estaba edificando el muro, pero los enemigos se jactaban de que los portillos, los pequeños hoyos, era suficiente, no necesitaban unas puertas para robar, sino pequeños portillos hacían que zorras entraran o pequeños chacales, también se traduce eso, entraran a robar. Y eso sucede en muchas de las casas. Hay áreas que tú las has dejado, que son portillos por donde el enemigo entra y roba, ¿sí? Dios ha entregado, déjenme, permítame, a ver, para saludar a la gente. Gloria a Dios. Aquí. ¿Dónde está, hijo? ¿Me pueden decir dónde está ya el...? Sí, ahí en tu perfil, en el de hierro, también te estoy poniendo bien. Pero nadie ha comentado nada. Ok, bueno. Entonces, yo les pido, por favor, mándenme un saludito, un comentario. A ver. Sí, un comentario, por favor. Ahora bien, Dios ha puesto al hombre, lo puso para que se encargara de la casa que era la tierra. Comentario, por favor. Listo. Ok. Ya se están conectando María de Jesús, Valencia, Guadalupe, Claudia Gutiérrez. Pero ya vente, no lo veas de lejos. Tienes que estar aquí. Sí. Yo te decía que Dios puso al hombre y a la mujer para que se encargaran de la tierra. Un pequeño portillo de ignorancia permitió que el diablo robara y destruyera todo el Edén, toda la condición del hombre, la posición. El pecado entró y la muerte entró. Todo por un pequeño detalle, ¿sí? Pues esto mismo te está diciendo a ti. Dios ha puesto a los papás como la autoridad de la casa, y en especial al esposo como la cabeza y la mujer como ayuda idónea. Cuando este principio se sale del orden como Dios lo puso, empieza a haber en la casa inseguridades, problemas. ¿Cómo está eso? Cuando la gente deja de ver el modelo de origen, lo que Dios estableció, y empiezan a inventar sus propias formas, etcétera, etcétera, o traen modelos diferentes, o sea, de matrimonio, donde la mujer es la que manda, la que, etcétera, etcétera, y termina el hombre acatando. No es una lucha de poderes, es que Dios estableció a cada uno en el orden correcto y en la posición correcta. Dios puso al varón como cabeza, a la mujer como ayuda idónea. El varón es gloria de Dios. Quiere decir que Dios trabaja en el varón y el varón trabaja en la mujer. Dios se glorifica en el varón y el varón se glorifica en la mujer. Dios trabaja en el varón, le sirve al varón, lo edifica, lo lleva para que el varón haga lo mismo con la mujer. De ahí viene la palabra marido, maestro o aquel que transmite. Sí. En el matrimonio hay posiciones. El varón es cabeza y la mujer ayuda idónea o su cuerpo. La cabeza no puede hacer nada sin el cuerpo ni el cuerpo sin la cabeza. Entonces es una unidad. Ahora, el término cabeza tiene varias vertientes. Una, a veces nos vamos de forma anatómica, la cabeza acá arriba.
Pero la palabra cabeza es el punto más fuerte de donde alguien se agarra. De ahí viene la palabra sujeción. La mujer se sujeta al marido porque el marido le genera la seguridad de sujetarse. Sí, hay muchas mujeres que les cuesta mucho sujetarse precisamente por eso, porque pues el marido pues todavía anda en la pachanga, la quincena que no llega completa, etcétera, etcétera, pues dice, pues cómo me voy a sujetar a una persona que nos genera incertidumbre, ¿sí? Recordemos algo, nunca la Biblia dice que el marido sujete a la mujer, sino que la mujer se sujete al marido. Eso es algo muy importante. Ahora, ¿por qué la mujer se sujeta al marido? Porque el marido emana seguridad para que la mujer se sujete. O sea, si voy a agarrarme de algo, me voy a agarrar de lo que está firme, ¿no? A eso es a lo que me refiero. El término ayuda idónea significa equilibrio, ¿sí? Y significa aquello que lo hace productivo. Por eso dice la escritura, no es bueno que el hombre esté solo. O el hombre solo no es productivo, le haré ayuda idónea. Le haré lo que le equilibra y lo que lo hace productivo. Por eso en una casa, la autoridad es puesta primero en el matrimonio. Y dentro del matrimonio, entre varón y mujer, hay ese orden. Donde las órdenes a partir de ahí hacia afuera tienen que salir con un consenso, en unidad. Cabeza y cuerpo se ponen de acuerdo para que salga la orden. Cuando esto no se lleva a cabo de esa manera y el hombre manda de una manera y la mujer de otra, hay desequilibrio y los hijos lo resienten. Los hijos van a ver esa situación, esa inseguridad, es más, hasta la van a aprovechar. Saben a quién pedirle permiso, ¿sí? Y saben en qué momento, cuando el papá está viendo la tele, ahorita es el momento porque está distraído, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque muchos de los problemas de casa vienen precisamente por no entender la autoridad dentro del hogar. Hace unos programas yo les explicaba que la autoridad no es para que tú gobiernes sobre otros, sino para que tú le sirvas a otros. Así lo dijo Jesús. Dice, en el mundo la gente utiliza la autoridad o el poder para generar dominio sobre otros. Pero dice, entre ustedes no será así, sino que sépase que el que quiera ser el primero, su finalidad de ser autoridad es para servir a los otros. Y se muestra él como ejemplo. Así como yo, no he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por todos. Esa es la prioridad del servicio, ¿sí? Esa es la prioridad del servicio. El que tú sirva, el que tú atiendas. ¿Qué pasa cuando el esposo se dedica nada más a generar recursos? Esa es una responsabilidad, pero no es todo. El esposo o el pastor, porque yo siempre he dicho que el matrimonio o la casa es como una pequeña congregación, una pequeña iglesia, donde los papás son los pastores y los hijos son el rebaño, ¿sí? El pastor está ausente. Sí genera el recurso y trae dinero, pero está ausente. Y toda la responsabilidad del orden recae en la mamá. Entonces, lo que se empodera es la autoridad de la mamá. Porque aunque papá da el dinero y puede llegar y dar 2, 3 gritos, etcétera, etcétera, al final la que les está sirviendo a los hijos es la mamá. Por eso siempre se acuden a resolver el problema con la mamá. Y eso es algo bien interesante. Es la mamá la que resuelve. Ah, gracias. Mira, como que el regaño de la otra vez sí produjo. Sí, provechito, un cafecito. A ver quién me... Guillermo Ibarra, se escucha un poco el volumen. Sí. Chuy, buen día, pastor, gracias a mi Señor por su vida. Buenos días y bendiciones, Maribel Sánchez, pastor Isaí, gracias. Teide Esparza.
Claudia Cabrera se está bajando el volumen del audio. Ya chequé. Ya todos le están diciendo el volumen. Qué bueno que escriben, ¿eh? Ahora bien, déjeme seguir antes de que llegue Claudia y empiece también a hablar de eso. Hay un concepto muy en la Biblia que es el principio jezabélico. En el libro de Primera de Reyes narra la historia de uno de los reyes de Israel, llamado Acab. Dice que Acab, de todos los reyes, es de los que más escribió, fíjate. Tiene más capítulos dentro de la Biblia, a diferencia de los demás reyes. Tiene más, los únicos que le ganan son David y Salomón, ¿sí? Pero Acab tiene muchos capítulos. Y la historia dice que Acab se casó con una mujer que era una bruja, que era una sacerdotisa, ¿sí? Llamada Jezabel. El término Jezabel es aquel que no reconoce autoridad. Y no tienen idea cómo ese principio se manifiesta en la mayoría de casas, y es un principio que se ve también en trabajos, en relaciones humanas, etc. ¿Por qué? Porque marca la forma de manipulación. Jezabel era una manipuladora. Esta Jezabel era una sacerdotisa de una diosa llamada Cera, y por lo tanto a Cera servía a los Baales, le servían los falsos dioses. Entonces persiguió a todos los pastores que servían a Dios, a Yahweh, y estableció un culto engañoso de Baal. Y en su tiempo, ojo, esa mujer tomó la autoridad del reino y mandó matar a todos los profetas de Dios, a todos los profetas de Yahweh, etcétera, etcétera. Era en el tiempo de Elías. Pero su tiempo fue un tiempo tremendo que generó una sequía. Esa sequía representa una sequía en todos los aspectos. Y era una mujer que manipulaba, era bella, dice que se pintaba, etcétera. Tenía muy buena monta, como dicen vulgarmente, hacia la gente, pero manipulaba. Lo tremendo es que la responsabilidad de Dios se la dio al rey. El rey se casó con Jezabel y Jezabel tomó el control. Escúchame una cosa. Para que haya una Jezabel tiene que haber un Acab. ¿Y qué significaba ese Acab? Que le dejó la responsabilidad a la mujer. ¿Y cuántas veces tú haces lo mismo en tu casa? Tú dejas la responsabilidad a tu esposa y que ella se encargue de los niños. La mujer es la que sabe todo lo de los niños, solamente le da cierta información al papá cuando llega, etcétera, etcétera, etcétera. Tú me vas a decir es que trabajo, etcétera. Yo no te estoy diciendo, si tuvieras mucho más tiempo, qué bueno, pero también puede ser que cambies el tiempo por calidad de tiempo. ¿Sí? Puede ser que las 2 horas que puedas estar con tus hijos sean tan trascendentales que cambien su manera de ver y su toma de decisiones sea diferente. ¿Cuántos hijos crecen sin una autoridad de imagen correcta? Una imagen de la mamá mandona y del papá gachón. No, es que en mi casa mi mamá era la que mandaba, etcétera. Y no era precisamente que fuera gritón o mandaba. Simplemente el papá se lo dejó a la mamá. Papá, fíjate que tengo esta tarea. Pregúntale a la mamá. Papá, necesito dinero para sacar unas compras. Pídele a tu mamá. Y todo es la mamá. El papá dejó su rol de autoridad, de aquel que arregla problemas, etcétera, y se lo dejó a la mamá. Tú me vas a decir, no, que yo arreglo la casa y los detalles de la casa, los sábados, los domingos. Ok, pues eres un buen encargado de mantenimiento, pero puede ser que no seas un papá. Tienes que atender la vida de tu casa, la vida de tus hijos. ¿Qué es lo que sucede cuando no se establece estos modelos correctos? Cuando en una casa la mamá es divorciada o la mamá es mamá soltera y hace el rol de papá y mamá, pues ahora sí que los hijos crecen sin una imagen correcta de la paternidad.
Me explico, no significa que crezcan mal, sino que les faltó la parte paterna, o al revés, hay papás solteros, ¿no? Les faltó la parte materna de la paternidad, porque la paternidad son papá y mamá. Eso es la paternidad. ¿Me explico? Ahora bien, cuando no se ejerce esta autoridad dentro de la casa, hay un desorden, y por eso hay hijos con rebeldía. Hay hijos que al no entender el modelo chocan cuando empiezan a ver cosas que no entienden. Sí. Escúchame, por eso puso a varón y hembra, porque los dos tienen diferentes enfoques. La mujer ve de forma diferente las situaciones que el hombre. El otro día estábamos ministrando a una pareja, sí, y les decíamos algo muy claro. El hombre es algo definido, o sea, tiene una vista directa, ¿sí? Si va a comprar algo al supermercado, va por lo que va a comprar. Si va a comprar rollos de papel, va directamente a los rollos de papel. Sí. En cambio, cuando la mujer entra al supermercado, parece que entró al cielo y al Edén. Tiene una vista panorámica. ¿Sí? Una vista panorámica y todo el supermercado está preparado para que la mujer lo recorra, no el hombre. ¿Sí me explico? No el hombre. ¿Por qué? Porque pues el hombre es directo, la mujer es panorámico. Lo mismo es en la casa. El hombre ve cosas así de forma directa y quiere tomar decisiones de forma directa. El niño está así, hay que darle unas nalgadas. Pero la mujer tiene una visión panorámica, dice, es que mira, fíjate en esto y en esto. Ve cosas que el varón no alcanza a ver. Y viceversa. Porque a veces la mujer se distrae en su vista panorámica y a veces no es firme, no es directa cuando tiene que ser directa. Es por eso que Dios puso varón y hembra, para que la autoridad sea ejercida de esa manera. Yo sé que me van a empezar a preguntar, bueno, pero yo vivo solo, o vivo sola. Gerardo Pain. Hola Gerardo, hace mucho que no sabía de ti. Eli Pérez, hola mija, bendito sea México. Un cafecito. Gloria a Dios. Pues, con respecto a eso, entonces, ¿qué es lo que sucede? No me quiero perder. ¿Qué es lo que sucede cuando falta uno de los dos? Es algo complicado. Es algo complicado. Salen adelante, yo sé que salen adelante, pero hay ciertas áreas que necesitan ser llenadas. Es por eso que ahí dice la escritura que aunque padre o madre te dejaren, es bueno que la persona que esté ejerciendo la autoridad, en este caso si es el papá soltero, ahora sí que se meta con Dios para que Dios llene la parte materna de lo que le falta. ¿Me explico? Lo mismo, la mujer esté en comunión con Dios para que Dios llene la parte materna. Dice, aunque padre o madre te dejaren, yo te recogeré y te sustentaré. Esto es importante. Ahora bien, los hijos se fortalecen cuando ven a los papás sirviendo juntos y sirviéndose uno al otro. ¿Cómo está eso? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya es hora, hija? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando el hijo ve que el papá está atendiendo a la mamá? En diferentes cosas, ¿sí? A veces vemos, es mucho el común que la mamá le planche al papá, ¿no? Pero donde le tocara que el papá le planchara a la mamá y esto lo vieran los hijos, ¿qué sería? Algo milagroso, ¿no? Algo sobrenatural y espectacular y sorprendente. Pues qué bueno que nos visitas, Claudia. Perdón, Sí. es un poco tarde. Mira, ya me dio un cafecito. Ay, está tomando café. Para otra, una canelita para mí, ¿no? O un atolito de guayaba. Gracias, hijo. Atole de guayaba. Un atole de guayaba. Sí.
Buenos días a todos, qué gusto saludarlos. Disculpen la tardanza. Por aquí Taide Esparza dice, yo siempre fui cabeza en mi casa y no porque yo quisiera. Ahorita mis hijos no ven a su papá porque él empezó una nueva vida. Sus hijos sin hijos de soltero. Bueno, eso es lo que sucede. O sea, cuando una persona, una autoridad no sirve, termina siendo desechada. Hay hijos que dicen, no, pues yo para qué voy con mi papá, pues mi papá nunca estuvo en la casa, etcétera, era mi mamá. Y todo se centra en aquel que ha servido. Como dice Taide, yo no quise ser la cabeza. Mi pareja dejó ese rol de cabeza. Eso sucede y eso genera un desorden y eso puede poner entredicho el orden de la casa. Qué bueno si tú tomaste el principio de cabeza, aunque, o la autoridad en este sentido, pues servir a tus hijos de tal manera que aprendan aún a honrar a su padre por el hecho de ser su padre, ¿sí? Por el hecho de ser su papá. Y eso también es algo que se debe de hacer. Pero quiero hablar un poquito más de Jezabel. Esta mujer era manipuladora de tal manera que seducía a hombres para obtener recursos. No significa que te pongas a seducir, pero engañaba. Un día dice que el rey Acab deseó una heredad y quiso comprarla y el dueño de la heredad dice, ¿cómo te la voy a vender si me la transmitieron mis papás? O sea, las herencias en aquel tiempo no se revendían, se valoraban, ¿no? La viña de Nabot. La viña de Nabot. Entonces dice que empezó a hacer un berrinche, estuvo triste. Y esta mujer dice, ¿por qué estás triste? Y ya le explicó todo. Y esta mujer agarró los anillos, o los anillos del rey, y mandó, dice, levantó falsos testigos, y dijeron que él era un blasfemo, pum, 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 pum. Lo mataron y se quedó con la viña. Así de fácil. Así de fácil. La mujer resolvía cosas de forma incorrecta. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? El rey no tenía capacidad de liderazgo. Lo tomó la mujer, ¿sí? Haciendo un lado al hombre, aprovechándose de eso, ¿sí? Para que haya una Jezabel tiene que haber una Acab, alguien que ceda su autoridad. Y eso genera incertidumbre en los hijos. Cuando ven que el papá, nomás no genera un liderazgo, porque el papá pues es cabeza y genera un liderazgo. La palabra cabeza también significa el que convoca, ¿sí? Y si en una casa el papá, ¿dónde está mi papá? Yo lo viví con uno de mis hijos, ¿eh? Siempre preguntaba por mí, pero yo andaba en aquel tiempo, trabajé, y dejé lo que era mi prioridad, que son mis hijos, ¿sí? Es la casa, es formar la iglesia que sea edificada, ¿no? Entonces, el ser un padre ausente, aunque tú te digas buen padre, la ausencia es aprovechada por el enemigo. Es que yo creo que la mayoría de las personas piensan que el ser un buen papá es solamente traer el alimento a la casa, ¿no? Y la mayoría de los papás, sobre todo ahorita en este tiempo, no sé, que el enemigo se ha encargado de, no sé, de tantas cosas, el tráfico, no sé, los tiempos más, muy difícil pues en ese sentido. Entonces los papás pasan mucho tiempo fuera de casa y piensan que ya el traer el dinero a casa es con lo que están cumpliendo. Y la verdad es que precisamente tantas situaciones y tantos problemas en las familias el día de hoy, no solamente en nuestro país, estoy hablando en una manera generalizada, es la ausencia, la falta de paternidad en la casa, el saber el hijo que puede platicar con su papá. Yo me acuerdo, ¿no?, que antes por lo menos llegabas a la hora de la comida, te sentabas, platicabas, había un tiempo en el que compartías, en el que decías, bueno, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo quiero, lo que anhelo. Ahora los tiempos de pronto se han puesto tan complicados en ese aspecto que ni siquiera a la hora de comida pueden reunirse. Anteriormente, a partir de los años 70, la mujer, por cuestiones de engaño, salió de la casa para buscar trabajo
y cubrir el sustento. ¿Por qué? Porque se empezó a generar un principio de mercadotecnia de consumismo. O sea, las cosas materiales manejan tu estatus. Hay varias memes donde dice que antes uno era feliz, ¿sí me entiendes? Con un palo y una lata, ¿no? Ahora no, era comprar juguetes, etcétera, etcétera. Familias grandes en aquel tiempo que a lo mejor iban a comprar calcetines y todos felices, ¿sí? Pero ahora entró una política engañosa, dice, familia pequeña vive mejor. Entonces empezaron a tener menos hijos, pero los papás salían. Entonces esos hijos se dejaban encargados a los mayores o a la abuelita o a la tía o etcétera, etcétera. Entonces, al no ver una autoridad firme en su casa, la gente crecía los niños crecían sin una estabilidad de autoridad. Es por eso que ahorita tenemos generaciones que no respetan autoridad. Exacto. ¿Sí? Que buscan lo suyo propio. ¿Sí? Dice la escritura que vendrán tiempos en que al papá no honrarán y a la mamá maldecirán. Son generaciones. Eso lo vimos en uno de los temas. Pero bueno, entonces al haber ese problema de autoridad donde el papá está ausente, porque puede estar presente, pero ser un cero a la izquierda, ¿no? Un observador, ¿sí? Nada más. Y la Biblia, si tú lo lees en Proverbios capítulo 1, dice que el papá instruye: hijo mío, no desprecies la instrucción de tu padre y nunca hagas vano la dirección de tu madre. Entonces, quiero explicar un poquito lo que era en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, los niños chiquitos pasaban un tiempo con la mamá. La mamá los cuidaba en casa y les enseñaba labores de la casa, etc. Llegaba el papá a la hora, como eso de entre 5 y 6 de la tarde, después de hacer la labor, y ya pasaban un tiempo de oración en la casa. Cuando el niño cumplía entre 12 a 14 años, ya se iba a ayudar a la labor del papá, aprender la labor del papá, previo a su bar mitzvah, o sea que pasaba al servicio de los adultos. Y las hijas hacían también labor con sus papás cuando eran viñadores, cuando eran pastores. Las hijas también hacían labor de pastoreo, o sea, no se hacía no era una labor exclusiva de hombres. Exacto, sí, sino que se les enseñaba. Recordemos que Moisés se enamoró de una pastora, de Séfora, y Séfora le enseñó a pastorear. Lo mismo sucedió con Isaac, el criado, cuando vio a Rebeca, sí, pastoreando. Entonces hacían labor igual. Era cuando había que recoger la cosecha, era toda la familia, ¿sí? La que lo hacía, lo hacían en familia. En estos tiempos, los papás ni siquiera saben a qué se dedican sus hijos o qué hacen sus hijos. Y a lo mejor sus hijos tampoco saben lo de los papás. ¿Por qué? Porque el enemigo ha generado esa ausencia de autoridad, esa puesta en orden, esos vacíos de comunicación, porque una autoridad es ejercida a través de comunicarse. Es un servicio, ¿sí? Cuando el esposo le dice a la esposa, ¿cómo está? ¿Qué necesidades tienes? Platícame tu día, dime esto. O sea, hace una labor de servicio, de comunicación. Es diferente, es muy chistoso, porque el hombre tiende a no hablar mucho. El hombre resume su día de esta manera. La mujer le pregunta al hombre, ¿cómo te fue? ¿Y el hombre qué dice? Bien. Bien. Ahí está resumido todo. Bien o mal. La mujer quiere saber información, qué hiciste, etcétera, etcétera. Fuiste al baño, había papel del baño, o sea, detalles. Pero el hombre resume todo eso. Eso también genera una ausencia de autoridad, porque la mujer lo que le gusta es comunicarse. Si ustedes leen Cantar de los Cantares, dice, tus palabras son hermosas, dice la novia, cuando el novio habla. Sí, cuando el esposo habla. Entonces, el pecado generó muchos desórdenes, que el hombre se encierra en sí mismo, que no se apoye en su esposa, ¿sí?
A veces es un engaño y es una soberbia cuando el hombre dice, es que no te quiero decir los problemas para que yo los voy a resolver. Ese es ego, porque al final no son dos, sino son uno. Y los dos deben de llevar esa situación, ¿sí? Aparte, yo creo algo importante, ¿no? A veces, lo que tú decías al principio, a veces de pronto confundimos la autoridad con autoritarismo y pensamos que la autoridad es mandar y vas a hacer esto o no sé, deslindar responsabilidad, delegar responsabilidades. Pero algo importante que establece la palabra de Dios es que la autoridad edifica, la autoridad hace crecer, Claro. te da herramientas para que te desarrolles. Y yo creo que eso es algo importante que nosotros entendamos como papás y que es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? El animar a nuestros hijos, el edificar en sus vidas, transmitiéndoles la palabra de Dios. Hay una cita en Salmo 127:1 donde dice que si Yahweh no es el que edifica la casa, en vano están los que Claro. edifican. Si no involucras a Dios en tu autoridad, eso va a ser un problema. Precisamente hemos estado ministrando parejas que ese ha sido el problema, un problema de autoridad, que no conocen los roles y no se establecen bajo el principio de lo que es Dios, ¿sí? La mamá exige tiempo al papá, el papá le dice tengo más responsabilidades y al final lo que hacen es caer en el engaño, sí, en el engaño. Para que una casa no permanezca, dice, una casa dividida contra sí misma no prevalece. Y ese es un trabajo del diablo, generar división iniciando dentro del matrimonio. O sea, con roles engañosos. Tú traes el dinero y yo me ocupo de la casa. Eso no es cierto. El esposo, su responsabilidad es proveer, pero no nada más proveer financieramente, sino proveer de todo. O sea, hacer como dice el pastor, en pastos verdes me confortas, o sea, me apacientas en delicados pastos. Eso es lo que hace un pastor, un papá. Hacer que sus hijos crezcan en un ambiente tranquilo y de paz. Sí. Y en eso se apoya con la esposa. Y bueno, ahorita que estabas diciendo eso, que a lo mejor el rol correcto es la mujer se queda en casa y el marido se va a trabajar. ¿Qué pasa? O aún la palabra de Dios dice algo con respecto a que a veces el marido se queda sin trabajo y la mujer tiene un trabajo. Y a lo mejor el marido se queda en la casa y hace los labores de la casa y cuida a los peques. ¿Está mal? Pues no, o sea, no está mal, porque al final yo conozco a un pastor que su esposa trabaja, tiene un horario, etcétera, y su labor es pastorear. Está a cargo de la iglesia, se dedica al tiempo completo. Y en su momento fue muy criticado. ¿Por qué? Porque él se dedicaba a atender a sus hijos. Claro. ¿Sí? Y pensaban que la que mandaba era la del dinero, y no es cierto. Él generaba, porque como pastor, pues recibe el diezmo, la ofrenda, etcétera, pero alguien tenía que ocuparse. Pero pues es que iba en contra del modelo establecido por El la sociedad, modelo, ¿no? ¿sí? Entonces, el hecho es de que se tenía que cubrir ese principio de autoridad. Yo aprendí mucho de este pastor. ¿Por qué? Porque de verdad disfrutó y disfruta a sus hijos de tal manera que sus hijos han crecido de una forma tan... Cada uno es bonito. Hasta la chiquilla, que es una 4x4. No vamos a decir nombre. No vamos a decir nombre. Pero son hijos bonitos, o sea, muchachos responsables. Que ayudan están trabajando en el ministerio. En el ministerio, ¿por qué? Porque ya cuando llegaba la mamá de su labor, él ya tenía comida, o sea, tú dices... Él decía, es que yo no sé cocinar, pero está YouTube, y me enseñó YouTube. O sea, es algo tremendo. El chiste es de que dejaron que Dios tomara el control. Y el papá lo que hizo fue apacentar. La esposa no trabajaba por necesidad, trabajaba porque se quería desarrollar profesionalmente y le dieron un buen puesto. ¿Y qué hizo el esposo? Pues la apoyó. Y el esposo genera, es un pastor,
Y terminando todas las tardes, él se dedica al ministerio, etcétera. Primero su casa, ¿sí? No, y hace muchísimas cosas. No, La no. bañilería. Sí, no, le sabe a todo. La cocina la transformó. A veces No, media raras sus sí, o sea, transformaciones. muy, una cocina muy Sí, Picasso, correcto, muy sí, Picasso, pero sí. bueno. Déjame comentar aquí, dice el pastor Vania, gracias por la atención que tuvimos con su hija. Albert Garden, te bendigo, campeón. Sí, te bendigo, gracias desde Colima. Lalo Lash desde México. Buenos días. Hola, campeón. Eres una bendición, de verdad. Ahora que te conocí más, de verdad eres tremendo con tu ministerio y con tu actitud. Y pronto tendremos a tu hijo. Yo estoy declarando eso, ¿sí? Miguel Ángel Rodríguez, hola. Leticia Pérez, Alfredo Guzmán, hola, campeón. Pastor Enrique Mata, gloria a Dios. Evelyn Guerra, bendecido Díaz, les amo, pastores. Ahora, quiero seguir un poquito con lo de Jezabel. Si ustedes ven la historia de Jezabel, Jezabel terminó siendo viuda y quiso enamorar al siguiente, al que venía a tomar, a tal punto que se vistió, se pintó y todo, y salió a recibirlo, ¿sí? Entonces, cuando este hombre volteó a verla, dice, a ver, los que estén conmigo, y la aventaron, sus propios asistentes, ¿sí? Jezabel, el modelo de autoridad jezabélico o de manipulación, generalmente genera traición. Porque una persona que se siente manipulada o que fue manipulada, llega un momento que quiere salirse de esa manipulación. ¿Sí me explico? ¿En cuántas casas el esposo manipula a la mujer queriéndola controlar con el dinero? Yo soy el que pago, yo soy el que mando. Sí. ¿Sí me explico? ¿Y qué harías sin mí si no te doy dinero? O viceversa, la mujer manipula al hombre diciendo, me siento mal, me siento sola, me siento esto. Una cosa es que tú informes correctamente tu situación y se trabaje para solucionarlo. Pero otra cosa que utilices las presiones de la vida para obtener beneficios. Eso es manipulación. Sí. Al final, el manipulado se cansa de ser manipulado. Claro. ¿Por qué? Porque todos crecimos o nacimos para desarrollarnos y generar señorío, no ser enseñoreados, ¿sí? Entonces, ¿en cuántas casas se pierde ese orden? Porque uno de los dos empieza a ejercer dominio sobre el otro. Eso es jezabélico. Eso es fuera del orden y genera incertidumbre. Los hijos crecen con incertidumbre. ¿Cuándo? Cuando el papá dice una orden y la mamá, en vez de apoyarlo, lo confronta y no, esto se hace así, y así, 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 etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, si tú lo que quieres es verdaderamente dar un punto de vista, váyanse aparte, hablen, convóquese aparte. O sea, las autoridades, los hijos no tienen que conocer las formas en que se toman las decisiones. Claro, aparte la comunicación es importante, ¿no? Claro. El hacer claro que no les vas a pedir opinión a los hijos, obviamente, pero sí es importante esa parte de saber los hijos que tienen una autoridad. Eso les da seguridad, los mantiene firmes, los mantiene seguros de sí mismo, ¿no? Entonces, para ellos poderse desenvolver también, cuando su casa tiene una firmeza, porque cuando los papás no se ponen de acuerdo, pues es obvio que hay desavenencias, situaciones, problemas. Entonces, claro que eso genera inseguridad en los hijos. Entonces, esa es una parte importante, ¿no? ¿Quieren saber cómo se produce el bullying en muchas de las casas? ¿Por qué una persona es bulliada? ¿Sí? ¿Y por qué otros generan bullying? Porque estos dos conceptos nacen de la casa. Cuando un hijo no tiene una autoridad firme, genera inseguridad en él. El diablo es un ser que le gusta generar dominio. ¿Me explico? Sí, generar dominio.
Entonces, un niño no ve a un papá o no tiene un papá o no tiene una autoridad firme que le enseñe su identidad, ¿sí? Entonces se va a sentir vasallo porque como es inseguro, hay otros niños que al revés le sobredimensionan su... Sí, o sea, no le ponen límites, no le enseñan respeto, que también es una ausencia de autoridad. Un niño consentido, ¿qué hace? Se avergüenza. Avergüenza. Y eso es lo que sucedió entre Acab y Jezabel, porque también es un principio jezabelico. Un hijo que nunca respetó autoridad, ¿por qué? Porque la autoridad no le enseñó respeto. ¿Sí? Quiso pagar su ausencia con cosas. Claro, no le puso límites. No le puso límites. Entonces ese niño se va a aprovechar del otro niño que es inseguro en su autoridad. ¿Sí me explico? Y como en la naturaleza humana está el combate de quién es superior por el pecado, no fue lo que hizo Caín con Abel, pues va a generar un bullying y es algo que mientras más lo mantengas vasallo, sí, para ti es mejor. Claro. Por eso el bullying no es nada más un concepto de un momento, sino es una forma de mantenerme yo mi posición. Claro. Sí, sentir vasallo. ¿Por qué? Porque ese niño que está generando bullying es una soledad constante. Puede tener a los dos padres, pues son padres ausentes que le proveen de todo, etcétera, etcétera, y que solamente están alabando, pero no corrigiendo ni no generando dirección. Y el otro que es bulleado es una persona que nunca se le enseñó quién es, no tiene una autoridad, una imagen de autoridad, entonces está siempre en miedo, en temor, etcétera, etcétera. Moviéndose en una identidad incorrecta. En una identidad. Cualquiera de los dos. Exacto. Pero de cualquier manera, cuando no hay un cimiento firme en su casa, no hay algo estable, pues claro que los va a llevar a cometer errores, a equivocarse y precisamente a transmitir o moverse en una autoridad que no va de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Recordemos que cuando los hijos están pequeños, los papás terminan siendo los héroes. Y quieren hacer lo que ven al papá. Eres el modelo, eres el superhéroe. Entonces, había una película donde es bonito, donde el papá era un músico. Pero era de esos músicos, de esos que se quedaron trepados en la juventud y tipo Alex Lora, de esos de chavorrucos y sí, y nunca, el hijo siempre anhelaba que el papá y vacaciones, y el papá llegaba, te prometo unas vacaciones, pero no, me salió otra gira, etcétera. Y terminó el hijo anhelando, y un hijo chiquito entre 8 o 9 años, etcétera. Entonces, la mamá, pues, se separó, ¿sí? Y terminó enamorándose de un maestro. Este maestro tenía también un problema, que tenía una marca, era feo. Y el niño hizo algo, escuchó algo de alguien, haz un favor, y ese favor, ayudar a esa persona, va a trascender. Entonces ese niño, que fue bulleado, un día se superó. ¿Por qué? Porque tuvo contacto con ese maestro. La ausencia de su padre fue sustituida por alguien ajeno, pero que le transmitió una imagen correcta. Entonces ese niño hizo un favor, y la persona que recibió ese favor hizo otro favor, y fue, no sé si te acuerdas. Cadena de favores. Cadena de favores, ¿sí? Y tú de cierta manera, terminó muy triste la película, ¿no? Porque creo que el niño se muere, ¿no? Pero el que tú transmitas algo, una semilla de amor, cambia la perspectiva. Y si en tu casa, que es el primer campo de trabajo, no estás trabajando tu casa, estás mal ubicado y estás en desorden. Por eso la primera cita que les di de Primera de Reyes es: ordena tu casa, si no vas a morir. Exacto. Sí me explico. O sea,
Salomón estaba tan ocupado en atender a tanta mujer y a tanto eso que descuidó a su hijo. Y Roboam terminó dividiendo el reino. En cambio, ¿qué hizo David? Pues también fue muy mujeriego, pero cuando nació Salomón, se dedicó a enseñar. Y sobre todo le enseñó a conocer a Dios. Y enseñó a conocer a Dios. ¿Sí me comprenden? ¿Por qué? Porque vio que todos sus hijos crecieron por su ausencia y hasta quisieron matarlo uno de ellos, Absalón. Entonces cuando nació Salomón, pues Dios le dijo, Salomón será tu heredero. Se dedicó y todos los proverbios que dicen que son de Salomón son consejos que su padre le dio a Salomón. Y va en un proceso desde la niñez hasta lo adulto, como padre, como consejos de un padre hacia a un hijo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. Bendecido Díaz, gracias por sus enseñanzas, dice Alma Angélica Félix. Denos sus comentarios, por favor, para compartirlos aquí, ¿sí? Para compartirlos. Y esto es algo muy importante. ¿Cuánto tiempo nos queda, hijo? 10 minutitos, ok. Pues quiero, no sé si tengas algo más para yo también terminar con lo de Jezabel. No, lo que pasa es que yo creo que para mí la importancia de la autoridad en el sentido de hacer crecer, vaya, de llevar, no sé, tú como esposo a tu esposa a que ella se desarrolle, a que sea plena, igual, ¿no? La esposa con el esposo y sobre todo el trabajo en equipo del esposo y la esposa para que lleven a sus hijos precisamente a que ellos se desarrollen, a que cumplan sus sueños, a sus metas. ¿Cuántos hijos frustrados hay, no? Porque de pronto no tuvieron el apoyo de sus padres, se sienten solos, toman malas decisiones. Y hay otra cosa, mira, ahorita se me vino algo, Dios me está mostrando algo. Los papás buscan su propio éxito. Y la Biblia dice que la corona del padre son los hijos. ¿Quiere decir que tú vas a medir tu éxito a la medida que tus hijos se desarrollan? Sí. Porque muchos papás llegaron a tener un éxito teniendo hijos fracasados. Y cuando transmites la herencia, tus hijos se encargan de despilfarrar esa herencia. ¿Me estoy explicando? A veces tú estás tan ocupado en tu propio éxito, desarrollarte profesionalmente, como hombre, como mujer, tu empresa, tu negocio, etcétera, y tus hijos con vacíos. Exacto. Oye, ¿y cuántas veces, por ejemplo, también hay papás que son muy criticados, y lo he vivido y lo he visto, de pronto son muy criticados porque les dicen, ¿qué negocio quieres poner a los hijos? Y les ayudan, los apoyan, les compran, les ponen y después los critican, ¿no? Porque a lo mejor el hijo fracasó y le dicen, ya ves, tú que le das a tu hijo y que lo ayudaste, ahí está, no supo hacer las cosas, pero yo creo que precisamente la labor de nosotros como papás es eso, ¿no? Ayudarlos, apoyarlos, bueno, total, a lo mejor el hijo tomó malas decisiones, pero si nosotros lo vemos en el ejemplo de si tomamos a Dios como modelo, como referencia, nos damos cuenta de que Dios siempre va a estar ahí, aunque te equivoques, te tropieces, su gracia siempre te va a poner en ese lugar de honor, de bendición, para que tú te sigas desarrollando. No importa las veces que te tropieces, dice que si 7 veces cae el justo, una vez más será levantado. ¿Y quién es el que te levanta? Pues Dios, operando como tu papá y llevándote a que te mantengas firme, que te equivocaste. Ok, sí te equivocaste, pero échale ganas. Fíjate, hay un comentario de aquí de Gerardo Payne. Sí es Pane, ¿verdad? Payne. Él dice algo bien interesante. Dice que en la actualidad se ha facilitado tanto el término de divorcio que simplemente a los hijos se les dice que pues la situación no es con ellos, ¿no? Entonces los hijos viven en un concepto de que un tiempo con un papá,
otro tiempo con la mamá. Y que al final que no les va a afectar. Oye, una separación claro que les va a afectar. ¿Por qué? Porque se supone que los papás generan el principio de seguridad y de unidad. Claro. Eso no significa, o sea, hay divorcios que los hijos se desarrollan, claro, se desarrollan porque Dios es bueno, pero cuando no le dejan que intervenga Dios, esos hijos crecen con conceptos muy complicados, o sea, con traumas, con situaciones y con inseguridades. Me estoy explicando, o sea, todo se transmite, es un modelo. Y cuando se genera una división dentro del matrimonio, los hijos, aunque les digan no es tu culpa, claro que lo van a sentir. Yo sé que no es mi culpa, que en muchos conceptos los hijos piensan que es su culpa, que se portaron mal, por eso, pero ellos en realidad anhelan. Por eso hay muchos hijos que aunque el papá es violento, etcétera, y la mamá lo recibe, dice, al principio no quieren que se separen. Sí. Aparte luego dice el papá, tú no te metas, no es tu cuestión, es algo entre tu mamá y yo. A la que le fallé fue a tu mamá o al que le fallé fue a tu papá. Pero no es así, es una familia, es un cuerpo que de alguna manera es afectado, dañado. Cuando no se involucra a Dios se cometen muchos errores. Exacto. Sí, se cometen muchos errores. Entonces, en un divorcio, claro que va a haber afectaciones. Y claro que va a haber afectaciones emocionales. ¿Por qué? Porque lo viven los hijos. Lo viven los hijos. Por más que se los quieras explicar, por más que quieras, no es lo correcto, no es el modelo correcto. Exacto. Sí. Entonces, claro, o sea, hay veces que los divorcios se tienen que dar porque, pues, ya sea que se corre peligro o lo que sea, sí, se corre peligro en ese sentido. Pero un divorcio, cualquiera que sean las formas, claro que va a afectar a los hijos. Es un rompimiento. Es un rompimiento, ¿sí? O sea, es un rompimiento y claro que se va a afectar. ¿Por qué? Porque se perdió el orden de seguridad. Claro. Se supone que en la casa los papás imparten seguridad. Entonces, tú quieres meterte verdaderamente, establecer, métete con Dios. Yo les dije que el matrimonio es de 3. Cordón de 3 dobleces, no sé, quebrantado. Es Dios, es el esposo y la esposa. Ese tiene que ser el concilio de decisiones. La decisión no tiene que ser unilateral, Claro. ni tiene que ser de 2, sino tiene que ser de 3. O sea, sustentarse en lo que dice la palabra. Así debe ser el modelo correcto. O sea, tú tendrás tu forma de pensar, yo tengo mi forma de pensar, ok, ahí entraríamos en un desacuerdo, porque Claro. tú piensas de una cosa, pues traes las ideas de tu familia, ¿sí? Tú traes las ideas de Gutierritos, otro trae las ideas Rubalcavitas, etcétera, etcétera. Pues son dos diferentes, pero cuando es la idea de Dios, Claro. tanto una parte tiene que ceder como la otra parte. Aparte eso es lo que te lleva a unidad, ¿no? A Claro. pensar como Dios. Dios es lo que genera unidad. Entonces, ya dice, ¿saben qué, hijos? Dios dice esto. Entonces los hijos van a tener una seguridad al respecto. Exacto. No se trata de decir yo pienso, yo digo, No. sino llevarlo Tú todo a la luz de la a palabra. la luz de la palabra. ¿Sí? A la luz. Esa es una autoridad ejercida. Porque les estás sirviendo a los hijos y les estás poniendo el fundamento correcto para que tomen decisiones correctas. Exacto. La palabra de Dios, ¿sí? Yo estoy solo. Ok. Vete a lo que dice la palabra. O sea, no estás solo espiritualmente. Dios es un esposo o Dios puede operar de la forma esposa, por así decirlo, ¿sí? ¿Qué dice la palabra? Hijos, la palabra dice esto, ¿sí? Exactamente. Entonces, eso es a lo que yo me refiero. En que nosotros vayamos a lo que dice la palabra de Dios y transmitamos esto. Ya para cerrar con mi tema de Jezabel, Ok. ¿sí? La manipulación es una de las cosas que más y más daña dentro de la casa o de cualquier tipo de relación. Cuando una mujer tiene dolor en su matrimonio, termina transmitiéndose a los hijos. Y muchas veces se utilizan al hijo mayor. Y la mamá le transmite y se queja con Con el hijo. el hijo.
Me explico. Los hijos no tienen la capacidad de administrar los problemas de los papás. Los hijos no están diseñados para resolver los problemas de los papás. Me estoy explicando. No cometas ese error. Una madre soltera que le platica a todos sus hijos. ¿Sí? Y se enfoca, su vida lo hacen en sus hijos. Y cualquier decisión toman en cuenta a los hijos. Ten cuidado. Porque terminan los hijos diciendo, pues yo soy el que tomo las decisiones. Claro. Y tengan mucho cuidado con eso. Eso es manipulación. Sí. El manipular las emociones, los sentimientos de las personas no es correcto. Dentro de la casa. Sí. No te quejes de tu marido. Y tu marido no te quejes de tu mamá. A veces se escucha mucho eso. Están discutiendo. Mira, a ver. Mira, pregúntale a tu hijo. Y ya el hijo se vuelve entre dos, como el referee, y no sabe a quién. No metan en sus discusiones a sus hijos. No tomen como testigos a sus hijos. Eso daña, genera inseguridad. Se genera mucha inseguridad. A mí me ha tocado ministrar jóvenes que dicen, no, pastor, pues me ponen entre la espada y la pared, entre escoger entre uno y el otro. ¿Cómo toman partido si los aman, no? Claro, o sea, y todo eso hace crecer con inseguridades a los hijos. No tienen miedo de relacionarse con la otra pareja, o sea, relacionan de forma incorrecta con una mujer o con un hombre, ¿sí? Utilizan a veces los mismos modelos, Claro. ¿sí? Entonces no tienen una buena relación, tratan mal, se manipulan, se vuelven tóxicas o tóxicos, ¿sí? También. Todo por eso. Me pregunta Gerardo, ¿qué versículos puede compartir que sirvan para que lo entendamos de forma correcta? Mira, pues versículos en específico, sí podemos buscar, ahorita no los tengo mucho a la mano, pero tú puedes, por ejemplo, ver el rompimiento de la relación de David con las diferentes mujeres, cómo generó problemas entre los hijos. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, busca quién fue la mamá de Absalón y vas a ver que el hecho de que David tuviera más mujeres generó ese problema de identidad, de soberbia y de ego en Absalón, porque era muy guapo Absalón, ¿sí? Pero llegó a tal punto que tomó posición. En la escritura se habla acerca, por ejemplo, en 1 Corintios se habla acerca de lo que el esposo tiene que trabajar con la esposa, que la mujer es gloria del varón, ¿sí? O sea, hay muchas cosas, o sea, el problema reside en aquellos que no conocen el lugar o la posición de Dios. Cómo puso el rol del papá y cómo puso el rol de la mamá. Y para que sean padres, primero tienen que ser esposos. Si el esposo no hace su labor con la esposa, eso está en Efesios capítulo 5. Maridos, amad a vuestras esposas como Jesús amó a la iglesia y dio su vida por ella. Y trabaja en ella lavándola, que quiere decir enseñando, transmitiéndole la palabra, ¿sí? Preparándola para presentarla a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Para que sea así uno mismo, para que los hombres la gente a través de la mujer conozca al esposo. Es lo que está haciendo la iglesia, ¿no? Exacto. Sí. Es el que presenta a Jesús, la iglesia. La iglesia, la esposa. Entonces, con el marido. cuando tú aprendes esto, dice que nadie se aborreció a sí mismo. ¿Qué es lo que sucede cuando el esposo o la esposa golpea al esposo o la esposa de diferentes maneras, no nada más físicas, porque hay muchos principesos que sufren la violencia? No, las palabras también. Las palabras son, o sea, a veces decimos que la violencia en la familia es la mujer sufriendo y etcétera. Discúlpame, ¿cuántas mujeres no le dicen inútil al marido? Impotente, incapaz, tú mira, no sirves para traer el dinero, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas, lo único que generan es inseguridad,
genera una frustración dentro del matrimonio, se rompe con cosas dentro del matrimonio que deben de ser lazos Y dolor, ¿no? y genera dolor. ¿Cuántos matrimonios hay que a lo mejor te pueden decir, ay, tenemos 30, 40, 50 años de casados, pero esos años que llevan juntos, o sea, Ay, se ha bendito vuelto Dios. como un viacrucis, ¿no? Un suplicio, porque todo el tiempo se están hablando terriblemente. Y pues claro, un matrimonio dolido genera hijos dolidos. Así es. Es algo que que se trasciende. Exacto. Que se trasciende. El desorden que hubo en la primera pareja de la tierra entre Adán y Eva generó el primer homicidio en su casa. Y sí, qué terrible. Qué terrible, ¿sí? Todo por no poner a Dios primero. Algunas preguntas más, pues yo te agradezco, Gerardo, por tus comentarios, por tu participación, ¿sí? Pastor Eddie, gracias por estarnos viendo. Yo les pediría a todos ustedes que por favor, compartieran esto y que hicieran más publicidad. Son temas interesantes dentro de la casa, de la familia, y vamos a tomar otros temas de liderazgo, etcétera, finanzas, y etcétera. Jessie Villaseñor, gloria a Dios, aquí está tu hijo, ya está despierto, ¿sí? Sandra González, y gloria a Dios por todos los que se han estado conectando. Pues ya, nada más para terminar, yo nada más te quiero decir, ¿qué pasa si tú has llevado una de estas cosas? Vuelve Dios, ve al modelo correcto. La escritura en el libro de Hebreos capítulo 12 dice que levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, mete lo cojo al camino para que sea sanado. ¿Qué es lo que quiere decir? Podrá ser que llevaste 20 años cometiendo errores, pero es tiempo, métete al proyecto de Dios y Dios se va a encargar de restaurar todo. Aunque hayan sido 20 años de fracasos, Dios va a hacer que esos 20 años se olviden y que todo tu tiempo sea correcto. A lo mejor ya tus hijos están grandes, ya pasó el tiempo de hijos, ya perdiste las oportunidades de eso, pero Dios te promete volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. O sea, no te sientas que ya no hay solución. Claro. Sí me explico, o sea, es tiempo de restauración. Es tiempo de restauración y Dios se encarga, o sea, pero es necesario que tú tomes decisiones de meterte al plan, a la gracia, al camino de la gracia. Así es. ¿Sí? Otra cosa importante, yo creo que si te equivocaste, si de pronto en tu corazón está ese, no sé, a lo mejor de pronto ya te das cuenta que cometiste errores y no sé. Yo creo que también es importante y es válido que tú pidas perdón también a tus hijos. Y no está mal, porque de pronto pensamos o decimos, es que yo como papá, ¿cómo le voy a pedir perdón a mis hijos y aceptar que me equivoqué? Como Don Cruz Martínez de la Garza. Ajá. Dice, yo te pediría perdón, pero como soy tu papá, te perdono. Sí. Mire, es que ese va a ser otro tema, ¿no? O sea, la vez pasada que hablamos del perdón, el perdón es la puerta de entrada a una dimensión llamada gracia. ¿Cómo está eso? Sí. En Efesios capítulo 1 dice que en Cristo Jesús tenemos perdón para disfrutar de las riquezas de su gracia. El perdón establece a la persona en una dimensión de gracia. O sea, aquel que te dañó lo metes a la gracia como si no te hubiera dañado. Y tú también empiezas a ser sanado. Yo creo que el pedir perdón como autoridad te fortalece. Claro. Te fortalece. El otro día yo iba platicando con uno de mis hijos y me dice, papá, me empezó a pedir perdón. Sí. Por una situación que hubo de un día que yo le pedí perdón. Y cuando tú pides perdón, es un acto de humildad. Porque hay que reconocer como autoridad que hemos cometido errores. Y los errores, nadie es infalible en eso. Claro. Dice el escrito imposible que no haya tropiezos. Sí. O sea, los tropiezos va a haber hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto.
Mientras vamos en ese proceso cometemos... ¿Por qué? Porque pocas veces tomamos en cuenta a Dios en muchas de nuestras decisiones. Claro. ¿Sí? Si apenas empezamos a meternos, a tomar decisiones, Y ¿sí? genera libertad, aparte el perdón. Pero cuando tú como autoridad pides perdón, y puedes empezar pidiendo perdón a tu pareja, quiten las soberbias y los egos. Dice la Escritura que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. O sea, hay situaciones que necesitan ser restauradas desde el inicio, desde primero con Dios, tu actitud de humillarte, quebrarte. ¿Sabes qué, Señor? He caminado sin tomarte en cuenta y quiero meterme en tu palabra. Y de ahí con tu pareja, y de ahí con tus hijos, y de ahí empezar a llevarlo a cabo. ¿Sí? Así es. Puede ser que ya estés separado de tu pareja, etcétera, pero no es de que te restaures y vuelvas a unirte, sino que, ¿sabes una cosa? Aquellos tiempos cometí errores, te perdono, me perdonas, etcétera, etcétera. Y si hay hijos de por medio, pues vamos a trabajar por los hijos. Claro, tener Sí. una relación cordial. Aquí, a ver, Jessy Villaseñor. Solo con Dios se sale adelante, reconocer su gracia en mi vida y en la de mis hijos. Sí, amén. Evelyn Guerra, así es, pastor. También se conecta Elena Gamboa Fernández. Nenita. ¿Nenita? Es nenita. Ok. Nenita. No me acuerdo bien. ¿Era tu asistente? Ah, ok. Ya. Les bendigo. Bueno, pues gracias por sus comentarios. Confiamos en Dios. Medita de este tema, que hay mucho más por desarrollarse, pero la autoridad dentro de la casa es importante. Claro. Aparte, pues nada más examina esta parte. No es para condenación y mucho menos. La palabra de Dios siempre te lleva a sacar a la luz todo esto. ¿Para qué? Para que sea de bendición a tu vida y puedas cambiar de dirección, ¿no? Mira, no es correcto, no es correcto, no está bien que un hijo viva aislado. No está bien que un papá no tenga relación con un hijo. O su relación sea de dictador o nada más de papá, etc. Hay muchos hijos que viven solos dentro de la casa. Así que se acostumbran a tomar decisiones solo. O le preguntan más al amigo o a la amiga. Claro. Entonces, papá toma decisiones y empieza a buscar los canales de comunicación con tus hijos. Y esto diciéndole a los papás como autoridad primaria, ¿no? Pero si tú eres hijo y ves que tu papá no, y tienes derecho, busca los canales de comunicación para con tu papá. Acércate tú. Acércate Sí, tú. acércate. O sea, papá, puedo platicar contigo, puedo, etcétera, etcétera. Si no te escucha, no te desanimes. Dios te promete la restauración de padres a hijos y de hijos a padres. Exacto. Sí, Aparte es válido también que tú como hijo le digas a tu papá, oye papá, me dolió esto. A lo mejor a veces te va a escuchar, a lo mejor a veces no. Pero lo importante es que empieces a operar en esa comunicación y yo creo que eso también trae libertad a tu Claro. vida, ¿no? O sea, que tu casa no sea un hotel que vayas a dormir nada más. Tu casa es tu hogar. Y papás generen ese ambiente de amor, de la presencia de Dios. Dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y creo que así debe de ser tu casa. Una casa donde se sienta alegría, donde se sienta... Yo me han invitado a casas que desde que entro digo, y puros demonios de división, de contienda, de pleito. Entonces empieza la palabra a operar y cambia el ambiente. Claro. Sí, hay que cambiar el ambiente y eso es importante, ¿no? Entonces, pues espero que es un tema que se puede desarrollar con más cosas, ¿sí? Con más cosas, con más principios. Ya se nos pasó la hora y pues para nosotros es un gozo. Pues ya, vamos a terminar. Estamos prontos a Vallarta, ¿verdad? Así, 11 y 12 de noviembre. Acompáñanos, vamos a pasar un buen tiempo, a disfrutar de lo que Dios va a hablar a nuestros corazones. Tenemos diferentes bocas, pero es el mismo Espíritu hablando la palabra de Dios, transmitiendo su gracia. Y el tema es sentados en lugares celestiales. Vamos a hablar de la posición del creyente. Sí, hemos estado mucho hablando de la identidad. Yo les he dicho que hay 5 principios de reinado. Uno es la identidad o la imagen. Otro es la condición. Tercero, la posición.
Cuarto, la bendición. Y quinto, La unción. la unción. ¿Sí? Esos 5 principios que son la gracia completa tiene que estar operando con nosotros. Así es. Amén. También el 5 de noviembre tenemos desayuno para mujeres en el Coco Café. Este sí tiene costo de 200 pesos. Pero tenemos una predicadora joven, hermosa, que va a transmitir una buena palabra a tu vida. Entonces te esperamos, inscríbete. No te vas a arrepentir. Vamos a disfrutar de lo que también Dios tiene para cada una de nosotras. Aquí me está escribiendo Evelyn Guerra. Doy gracias a Dios porque siempre he tenido una buena comunicación con mis padres y ellos me escuchan. Qué bueno, eso es una bendición. Aparte cantas muy bonito, Evelyn. Bendito Vallarta. ¿Sí? Bendiciones, pastores. Gracias por esta palabra llena de mucha bendición. Lalo Lash. Necesitas conocer a este muchacho. Sí lo conoces. Es de México. Ajá. Está con el pastor Eusebio. Y él es payasito, o sea, se caracteriza como payaso. Pero aparte de que ser una persona que convives con él es tierna, ¿sí? Te hace reír, o sea, es una bendición. Te bendigo y bendigo a tu esposa, mijo, ¿sí? Gracias, Gerardo, por tu comentario. Taide Esparza, gracias. Pues les amamos. Y aquí está. Escríbenos. Yo te pido, por favor, tú puedes escribirme a mi correo. Mi correo es irministerios@gmail.com. Escríbeme ahí, ¿sí? Yo ahí te respondo. Puedes tener contacto por los medios de comunicación a través de nuestra página en Facebook. Es IR-medio ministerios, o por Instagram, por YouTube. En YouTube se están subiendo cada semana material nuevo. Es IR Ministerios. Yo te pido que nos mandes tus comentarios, que te suscribas a YouTube. Por favor, ya estamos llegando a los 1000 suscriptores. Te suscribas, compartas nuestro material, porque pues es gratuito y es de mucha bendición, ¿sí? Así que les amamos, les bendecimos y les damos gracias a Dios, ¿sí? Y pues nos vemos la próxima semana. Este domingo nos vemos en nuestra casa, Vida Plena. El jueves también en Tlajomulco nos vemos en Vida Plena y pues a seguir bendiciendo y amando gente. Amén. Les recordamos que Jesús es el Señor y declaramos que Jesús, tu palabra es poder. Bendiciones. Si quieres ver más contenido, síguenos en nuestras redes sociales, dale me gusta, comparte, activa las notificaciones y prepárate para lo que viene.